volvemos a la carga por enésima vez sin tiempo para el descanso. Sí, es el mes que nos ha tocado, ¿no?, en la competición. Sabíamos que a medida que íbamos avanzando en la Copa, que había la posibilidad que se nos fueran acumulando esta serie de partidos, ¿no? No esperábamos el partido aplazado ahí entre semana con el Formentera, pero bueno, ha venido así y así tenemos que afrontarlo, ¿no? Tenemos que estar todos preparados para cuando llegue nuestro momento, pues estar ahí y que el nivel del equipo que no se note. El miércoles vimos jugadores al límite físicamente. ¿Te planteas repartir minutos? Vamos a ver también la gente que recuperamos, porque sí que es verdad que Soler salió bastante tocado, Juanan también el tobillo lo tiene ahí un poquito, ya Tito está entrenando mejor. Vamos a ver de aquí al domingo, todavía nos queda el entrenamiento de mañana, vamos a ver qué pasa. Nos espera un rival en forma y un tipo de campo que no nos ha ido mal esta temporada. La verdad que vamos al campo de Lleida probablemente en el mejor momento del Lleida, ¿no? Han vuelto otra vez a recobrar la confianza, es un equipo que es muy intenso en su casa, que no da un balón por perdido, que además está consiguiendo buenos resultados y seguramente estará con la moral muy alta. Pero nosotros no vamos ni mucho menos allí a regalar nada, ¿no? Nosotros también, a pesar de la acumulación de partidos, la última victoria, yo pienso que cuando hay una victoria como la del otro día, el cansancio es menor. Entonces nosotros, a partir del buen trabajo que estamos haciendo, vamos a ir ahí a ese campo y seguro que vamos a dar mucha guerra. ¿Rival directo o que se le presupone de otra liga? Bueno, ya llevamos bastantes jornadas de competición, creo que son ya 25 jornadas de competición, ¿no? Lo que estaba previsto en el mes de agosto, la verdad que a estas alturas pues ha ido cambiando bastante, ¿no? El Lleida en un principio era un equipo que estaba llamado a estar arriba, ahora mismo en este momento está pues ahí quinto o sexto con nosotros. No hay que perder de vista que el calendario este año ha sido muy caprichoso y tiene distintas fases donde los equipos se recuperan un poco más y luego parece que estamos un poco más descolgados. Pero bueno, yo te vuelvo a decir, yo estoy muy pendiente de lo mío, me fijo en lo mío, estamos muy contentos. A esta altura de temporada tenemos ya 38 puntos, nos acercan muchísimo a lo que era nuestro primer objetivo y lo primero que tenemos que hacer es saber valorar y saber disfrutar eso, ¿no? A partir de ahí, hacer lo que hemos hecho siempre, ir a cada partido a competir y bueno, al final la propia clasificación nos irá diciendo cuáles son nuestros objetivos. Mirando los últimos partidos del Lleida, en la línea de categoría los goles aparecen a partir de los minutos 70. Bueno, habría que valorarlo todo, ¿no? Los partidos que yo les he podido ver a través del vídeo y demás son distintas circunstancias del juego. Para mí la nota característica del equipo en este caso, por lo que he podido ver, es que mantiene un ritmo de juego muy alto. Salen muy fuertes los primeros minutos, salen muy fuertes los segundos y probablemente están muy bien adaptados a su terreno de juego, un terreno de juego de primera división. Y probablemente eso los rivales al final lo hayan notado también, ¿no? Nosotros intentaremos estar preparados para todo eso. ¿Juegas con menos presión el Ontinyent tras la victoria del miércoles? Pero si es que esto al final es fútbol y presión hay siempre hay que ganar, aquí no queda otra, no hay más. Puedes ir el primero destacado con 14 puntos y tienes que ganar, y siempre hay que ganar. Entonces la presión, al final lo que tienes que hacer es saber vivir con ella y saber reorientarla para que sea algo positivo, ¿no? Y que nunca sea algo negativo.